Concentramos nuestra alma y nuestra mente. Concentramos cada pensamiento en el lugar donde debe estar. Retiramos los pensamientos de los lugares donde no debe estar. De la preocupación, del afán, retiramos nuestros pensamientos de allí. Retiramos nuestros pensamientos del dolor. Retiramos nuestro pensamiento de la amargura, del pasado. Y ponemos nuestros pensamientos en el único lugar donde deben estar, en Cristo. Hoy traemos cautivo todo pensamiento a Cristo. Todo pensamiento altivo en nuestros corazones lo sujetamos a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento que quiera distraernos de Cristo. Y así es como queremos vivir cada día, trayendo todo pensamiento a la centralidad de Cristo. No nos creaste para vivir en afán. No nos creaste para vivir en preocupación. No nos creaste para vivir en temor. Fuimos creados para que cada pensamiento, cada emoción, cada deseo sea una expresión de alabanza a ti. Y venimos en arrepentimiento, porque en arrepentimiento seremos salvos. En arrepentimiento seremos transformados. Venimos, Señor, en arrepentimiento, poniendo nuestra mente y todo nuestro ser a los pies de Cristo. Nos postramos delante de Cristo, delante de su palabra. Señor, tú quieres hablarnos hoy. Nos rendimos a tu palabra. Nos rendimos a ti, Cristo. Tú eres el verbo de Dios, la palabra. Utiliza tu palabra para crear y producir la vida que solo tú puedes producir, Dios. No queremos un sermón, queremos la revelación de Cristo. Nos humillamos, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias porque nos amas. Y porque nos amas, nos corriges. Quieres enderezar todo lo torcido, toda senda torcida. Todo valle sea rellenado y todo monte sea aplanado, para que entre el Rey de Gloria. Cristo es el Rey de Gloria. Somos puertas que se abren hoy para que Cristo, el Rey de Gloria, se manifieste en medio de su pueblo. Te damos gracias, Cristo Jesús. Nos humillamos. Hay adoración, hay alabanza en el cuerpo de Cristo. La alabanza no la hacen los hermanos que nos dirigen. Es la expresión de un cuerpo que reconoce que ha sido salvado. Es la gratitud de un cuerpo que reconoce que Él nos salvó de las miserias de nuestra alma. Gracias, Señor. Estamos agradecidos. Estamos agradecidos. Gracias, gracias, Jesús. Aleluya. Entonces vamos a acercarnos a 3 personas y les vamos a bendecir en el nombre de Cristo. Vamos a abrazar y vamos a mostrar no el rostro nuestro, vamos a mostrar el rostro de Cristo. Amén. Muestre, por favor, el rostro de Cristo a 3 personas en su entorno, en su lugar. Gracias, damos a Dios. Bienvenidos todos en esta preciosa mañana, un poco fría como han estado estos días. Por eso es importante que se conecte al cuerpo, porque allí no va a sentir calor, no va a sentir frío, perdón, más bien se va a abrigar. Bienvenidos todos en esta preciosa mañana. La cruz y el poder para conocer a Dios. La cruz y el poder para conocer. Porque Dios nos llamó
a conocerle. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que lo conoce. El pueblo que no le conoce, esta cita está en Daniel 11:32. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, pero los que no le conocen apostatarán. Apostatar, regresar atrás. ¿Por qué muchos regresan atrás? Porque no le conocieron de verdad. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, se mostrará fuerte y actuará. Mis hermanos amados, otro título que le he puesto a este mensaje es la advertencia ante dos pecados radicales. Dos pecados radicales. Radical significa raíz. Dos pecados raíz. Hermanos, Dios abra nuestro entendimiento a ver esta poderosa declaración de Dios. Esta grande salvación nos dio dos grandes privilegios. Es salvación, ¿por qué? Porque Dios nos da dos grandes privilegios. Primer privilegio, conocer a Dios en el rostro de Cristo. Conocer a Dios en el rostro de Cristo es el privilegio de esta salvación juntamente con ser vehículos del poder de Cristo. Es decir, la salvación nos permite conocerle y la salvación nos permite ser vehículos de ese Dios glorioso, poderoso. Ser vehículos de Él. La buena noticia del Evangelio es que Dios vino a salvarnos de dos grandes pecados que nos roban estos dos privilegios. No hay mayor privilegio como creación suprema de Dios. ¿Sabía que somos la creación superior de Dios? Dice, lo pusiste como Señor de toda la creación. Salmo capítulo 8. Dice, le hiciste poco menor que los ángeles. Sin embargo, a los ángeles no los coronaste de la gloria y honra que coronaste al hombre y a la mujer. Salmo 8. Ahora, ¿qué bendición tiene ese privilegio? ¿Qué bendición tiene ese hecho? El privilegio de conocerlo a Él, conocer la salvación de Cristo. ¿Sabía usted que los ángeles no conocen la salvación? Ellos no han experimentado la salvación. Pero nosotros somos objetos de su salvación. Tremendo. Ahora, se nos ha dado el privilegio a sí mismo de poder ser expresiones de Él mismo. Primer pecado, vamos a verlo. ¿Cuál es el pecado del cual Dios nos vino a salvar? Le he puesto el pecado de contradecir a Dios, pero en realidad la palabra lo define de muchas maneras que están conectadas, relacionadas. El pecado también de no conocerle a Dios. Si fuimos creados para conocerlo a Él, entonces el pecado es no conocerlo. Y es una afrenta grave. Hermano amado, todos los demás pecados, todas las demás expresiones de pecado surgen de estas dos formas de pecado que vamos a ver. Y en la primera, contradecir a Dios, contradecir quién es Dios, su carácter, quién es Él, no conocerle. Este es el corazón que cuestiona a Dios. Este es el corazón que cuestiona sus mandamientos. Dios, ¿por qué dices eso? No debe ser así. Dios dice, hónrame con lo primero, pero nosotros cuestionamos a Dios. Dios dice, entrégame tu vida, pero nosotros guardamos partes de nuestra vida. Dios dice, entrégame todo tu ser, y yo digo, no, puede ser de esta otra manera, como yo pienso, según la imaginación de mi corazón.
es el pecado de no vivir por su verdad. La seducción de la serpiente antigua a Adán y a Eva no fue incitarlos directamente al adulterio, al homicidio. Cualquiera diría, bueno, el pecado al que les sedujo la serpiente fue adulterio. No, no fue al adulterio. Tampoco fue al homicidio. Tampoco fue al robo. No, no fue, ese no es el pecado radical. La tentación era dudar de Dios mismo. Hermano amado, escúcheme. Todo lo que el diablo hace, su estrategia es solo una. Es sutil. Hacernos dudar del carácter de Dios. Hacernos dudar de lo que Él ha dicho, de quién es Él. Y todas las situaciones, Él va a ponerlas para que nosotros dudemos de quién es Él. Ese es el pecado. Todos los demás pecados, adulterios, infidelidades, inmoralidades, fornicación, borracheras, descontrol, surgen de este pecado. El pecado de contradecir lo que Dios ha dicho. El pecado de yo saber o creerme más sabio que Dios. Mi idea es mejor que la idea de Dios. Yo tengo un método mejor que Dios. Es el pecado radical. La trampa fue sutil. Dudar de Dios, dudar de quién es Él y de lo que Él ha dicho. Y así es como opera el engaño de este sistema. Ignoran a Dios. Mire, no siempre va a escuchar al mundo discutiendo acerca de Dios o contra Dios. Pero el pecado se manifiesta cuando lo ignoran. Por ejemplo, todos nuestros políticos, he tratado de escucharlos a todos, ninguno ha puesto a Dios como el centro de su plan. ¿Qué es lo que hacen? Ignorarlo. No, es que la necesidad es económica. No, Ecuador no tiene una necesidad económica. Ecuador no tiene una necesidad social. Ecuador tiene un problema de que ha ignorado a Dios. Y empecemos a ver las cosas desde la raíz, porque caso contrario vamos a estar tratando paliativos, síntomas. El problema de nuestras familias no es un problema de infidelidad, no es un problema de que no me entiende mi esposo, no es que no me entiende mi esposa, es un problema de que no conocemos a Dios. No conocemos a Dios en el rostro de su Hijo Jesucristo. El problema es que ignoramos a Dios. Es por eso que mi definición para el mes de agosto, ahora que vienen las elecciones, está muy clara. Ecuador no tiene una necesidad económica, no tiene una necesidad política, social. No, la necesidad de Ecuador es alguien que diga, dejamos de ignorar a Dios y empezamos a poner a Dios en el centro. Hermanos, y eso es lo que no vemos en ninguna propuesta. Y hermanos, dejemos de estar peleándonos por los políticos. Hermanos, porque si hubiera uno que valiera la pena, sí, lo hiciéramos. Hermanos, ¿cómo quisiéramos un Bukele en Ecuador? ¿Por qué? ¿Porque eliminó la delincuencia? No. Porque puso a Dios donde debía estar. ¿Cuánto necesitamos un Trump en Ecuador? Pero pastor, Trump tiene un pasado inmoral. ¿Quién no tiene un pasado inmoral? Pero ha puesto a Dios en el centro. No estamos juzgando y buscando la perfección, pero sí estamos buscando quién pone a Dios, quién deja de ignorar a Dios, porque ese es el pecado radical. ¿Cuánto quisiéramos un Bolsonaro? Si hubieran esos candidatos,
Hermanos, sin temor a nadie. No, la iglesia no debe meterse en política. ¿Quién dijo? Tremenda mentira. Los profetas en la palabra todo el tiempo no eran para hablar al pueblo mayormente. Los profetas hablaban a los políticos. Eran la voz de Dios a los reyes y gobernantes. Y nos han metido una idea: la iglesia no tiene que hablar de la política en los políticos. Es mentira del diablo. Por eso es que nuestras naciones están en el fracaso que están. Un poco de pastores amedrentados no quieren hablar de lo que debe hablarse. Y tienen que cambiar las cosas con un pueblo que empieza a conocer a Dios. Hermanos amados, ellos ignoran a Dios para hacerlo irrelevante. Sacan a Dios del gobierno, sacan a Dios de la educación, sacan a Dios de la administración de la nación. ¿Y cómo le llaman a eso? ¿Usted sabe ese nombre? ¿Cómo le llaman sacar a Dios del gobierno, de la nación, de la educación, de la administración? ¿Cómo le llaman a eso? Laicismo. El laicismo es lo que más daño les ha hecho a nuestras naciones, a nuestros países. El laicismo. Independencia de todo lo que tenga que ver de la religión. Quieren ser independientes de Dios, pero en realidad lo que hacen es luchar contra Dios. El laicismo es una teoría humanista infernal. Dios quiere estar en el centro de todo. Él nos creó, Él nos hizo, por lo tanto a Él debemos regresar siempre. Señor, dirígenos, nos arrepentimos por el pecado como nación, como iglesia en este país, de no haber hecho lo que debíamos haber hecho. Levantar generaciones que te teman y que ellos sean la evidencia de Dios, mis hermanos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Deshacerse de Dios. No quieren los caminos de Dios, no quieren obedecer a Dios, no quieren sujetarse a Dios. Salmo 2, por favor, anótelo y leámoslo, por favor. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones? Ahí está. ¿Por qué se sublevan las naciones? Y los pueblos traman cosas vanas. ¿Qué es lo que hacen nuestras naciones? Se sublevan contra Dios. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido. Eso es lo que están haciendo. Están tramando contra Jehová y contra el Cristo, contra su pueblo. Diciendo, verso 3, ¿qué es lo que dicen estos gobernantes? Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Para el corazón que contradice a Dios, para el corazón que ignora a Dios, ¿qué es Dios? Dios es una cadena que lo hace prisionero. Y eso es lo que los políticos quieren, al menos los nuestros. ¿Qué es lo que quieren? No quieren a Dios. Pero lo que sí vemos es oportunismo. Oportunismo, ¿por qué? Porque en tiempos de elecciones buscan a los cristianos, buscan a las iglesias y según ellos se hacen piadosos. ¿Qué es lo que están haciendo? Peleando contra Dios, tramando. Hermanos, para ellos Dios es una cadena que lo hace prisionero. ¿De dónde salió el laicismo? De ver a Dios como una prisión. Dios nos esclaviza, Dios nos ata. El pecado de contradecir a Dios nace de un corazón que ve a Dios como uno que viene a robarte la libertad, uno que viene a quitarte la felicidad. Y muchos aún dentro de las congregaciones ven a Dios de esta manera. Ay, qué pesado, qué aburrido. Dios me aburre. ¿Qué es Dios? Uno que viene a robarles la felicidad. Uno que viene a robarles lo bueno. Es el Salmo 2, hermanos. Rompamos las cadenas de este Dios. Rompamos las ligaduras de este Dios y seamos libres de este Dios. Eso es lo que claman muchos. Hermanos,
Pero esa es una visión equivocada de Dios. ¿Sabes quién utiliza esa idea para fortalecer la rebelión del corazón? La serpiente antigua. El diablo utiliza esa visión. Cuando los niños no quieren sujetarse a los padres, ellos están mostrando esta semilla de pecado. Cuando los niños están, no, ¿por qué? No quiero. Ahí está el pecado. Rompamos nuestras ligaduras, rompamos sus ligaduras, rompamos sus cadenas. No queremos nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. Ese es el pecado. ¿Saben qué? Aun si a mi parecer me diera la impresión de que lo que Dios hace me restringe, déjenme decirles, es seguro, es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, aun cuando parezca que me restringe, me está guardando, me está protegiendo. Oh, las predicaciones son muy largas, pero sí te distraes con 3 horas de película. Fútbol. Hermanos, porque hemos visto a Dios como una presión que me ata, me roba la libertad, me roba la vida. Ese es el pecado de contradecir quién es Dios. Hermanos, cuando los niños ven todo lo que sus padres le dicen como carga, como atadura, es una rebelión contra Dios. Hermanos, también está este pecado en el inconformismo, en la queja, en la murmuración. Hay una raíz de descontento acerca de Dios y quién es Él. Hermanos, el creyente dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Somos personas contentas con lo que hemos recibido? Estamos agradecidos. Muchos están amargados porque no tienen algo que les hace falta, pero no viven agradecidos por todo lo que Dios ya les ha dado. Es el pecado de no conocer quién es Dios. ¿Sabía que somos ricos y abundantes? Se nos dio el tesoro del Padre, se nos dio a Cristo y que nada ya nos hace falta. ¿Por qué seguimos afanados? ¿Qué cantamos? ¿Sabía que esta canción le cambiamos la letra? Porque había una contradicción en la canción. Terminando el primer verso dice, consumado fue, ya terminado fue. Y luego en el coro dice, tú vas a proveer. A ver, ¿no que ya fue? No, pero pastor, es que hay necesidades de comida, de abrigo. Hermano, cuando dijo Dios, Jehová Jireh, en el monte de Jehová será provisto, no estaba hablando de alimento, no estaba hablando de vestido, no estaba hablando del cordero. Abraham iba a sacrificar a Isaac. Dios vio el temor del corazón de Abraham, le dice, no sacrifiques a tu hijo porque ahora sé que me temes. Y ahora dice, bueno, entonces ya no hay cordero para la adoración. Y Dios dice, no, ahí está. Y un cordero estaba atado en matorrales, atrapado. Y ese era el cordero que Jehová proveyó, figura de Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, hermanos, Dios está esperando proveer algo. Él ya proveyó, ya nos dio todo, nos dio a Cristo. ¿Lo agradecemos? ¿Vivimos agradecidos o vivimos inconformes todavía? Vivimos amargados por lo que no tenemos, afanados. Aunque el mundo se nos acabara este momento, tenemos 1000 razones de peso para vivir agradecidos. ¿Sabía que este día no estaba para nadie comprado? Nadie lo merecía este día que nos ha dado el Señor. Es una misericordia. Dios a nadie le debe nada. Por eso cuando alguien muere, estamos tranquilos, no nos amargamos contra Dios. ¿Por qué?
Porque nadie tiene comprado un día. Cada día es un regalo de Dios. Me he topado con personas: ¿por qué Dios me quitó a mi padre? ¿Por qué Dios me quitó a mi hermano? ¿Por qué Dios? Hermano, entiende, Dios no le debe a nada. Nadie le debe nada. Él hace en su misericordia, en su amor, nos entrega. ¿Y qué son los días? ¿Qué es una mañana? ¿Qué es un nuevo día? Una oportunidad para conocerlo y no caer en el pecado de no conocerle y contradecir quién es Él. Vamos a ver, porque estamos en Hebreos, todavía no entramos a Hebreos, pero vamos a ver cómo termina el capítulo 12 de Hebreos, que nos ha hablado sobre la amargura. Ya vamos a entrar a eso. Hermanos amados, el descontento del corazón tiene como raíz dudar del carácter de Dios. ¿Por qué estamos descontentos? Porque dudamos de quién es Dios. ¿Por qué dudamos de quién es Dios? Entonces empezamos a contradecir su naturaleza bondadosa y misericordiosa. Hermanos, todo lo que Dios hizo es bueno. Hermanos, y esto parece fundamental o algo básico, pero hermano, tenemos que repetirlo. Hermano, todo lo que Dios hizo es bueno. Y todo lo que Él hace es bueno. Pero ese Dios malo mandó a matar pueblos en la antigüedad, mandó a exterminar niños. Hermanos, ¿sabes por qué lo hizo? Porque Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque era el juicio merecido a naciones que sacrificaban a sus hijos, a los demonios. Era el juicio de Dios, era el castigo de Dios a naciones que se prostituían a sus dioses. Y Dios, porque quería guardar a su pueblo, les dijo: extermínenlos. Pero ellos no hicieron caso y terminaron en las mismas trampas. Terminaron haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no obedecieron al mandamiento de Dios. Cuando Dios dice algo, lo dice porque Él es bueno. Y Dios nos está guardando y protegiendo. Hermanos, no contradigamos la naturaleza bondadosa de Dios. Pero mi hogar es un infierno. A pesar de que tu hogar sea un infierno, Dios sigue siendo bueno. Pero la esposa que me diste, la mujer que me diste, ¿qué dijo Adán? El mismo pecado repetimos hoy. Hermanos, todo lo que Dios hace es bueno. Aun cuando yo no lo entienda, Él es bueno. Él es lleno de bondad. Esa es su naturaleza. Dios no comete errores, hermanos. Dios se equivocó. No, Dios no conoce error. Dios no comete errores ni hace nada mal. Todo lo que Dios crea, todo lo que Dios orquesta y despliega lleva la marca de su bondad. Aunque nosotros no lo entendamos a primera vista. Sí, yo no lo entiendo, está bien, se comprende que no lo entendamos, pero no contradigamos a Dios. Si yo me rindo a Dios, Él me va a explicar. En el proceso Él me va a hacer entender. Pero no caigamos en el pecado de contradecir a Dios. Él es Dios, Él es soberano. Hermanos, no hay nada en Dios que falle. No hay fracaso en Él. Este señor, el Papa, dijo hace un tiempo atrás: la cruz es el mayor fracaso de Dios. No, mira, Dios no fracasa. Dios no conoce fracasos. Pero el hombre falló. Hermano, Él todo lo orquesta para su gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. La cruz no fue el plan B, siempre fue el plan A. Porque Él siempre ha querido mostrar su amor, misericordia y su perdón, incluso a aquellos que no lo merecen. La cruz es el amor de Dios demostrado para los objetos que éramos de su ira. Y eso lo muestra Dios. ¿Qué es la cruz? Dios mostrándose en su naturaleza. ¿Quién es Él? Por lo tanto, la cruz no es fracaso. La cruz es el éxito de Dios.
porque es Dios mostrando que Él da gracia al que no lo merece. Dios no nos amó tal y como éramos. Dios nos amó a pesar de cómo éramos. Muchos predican este evangelio humanista. Dios te ama tal y como eres. No, perdóname. No, Él tiene misericordia de ti a pesar de quién eres. Pero en la cruz Él mata a ese hombre, Él mata a esa mujer para mostrar y poner a Cristo en ti. Hermanos, no hay fracaso en Dios. Por eso, hermanos, la salvación es la obra de Dios para regresarnos a conocerlo a Él. ¿Qué es la salvación? ¿De qué fuimos salvos? ¿Para qué somos salvos? Tenemos que saber definir esto. Pueblo maduro, pueblo que quiere crecer. Aprendamos esto. ¿Qué es la salvación? Dios haciendo una obra para que regresemos a conocerlo a Él. Porque el pecado fue privarnos de la oportunidad de conocerle a Él. ¿Para qué estamos salvos? ¿Para vivir la vida de caprichos, deleites que queremos aquí en la tierra? No, somos salvos para conocerlo a Él. Mis hermanos, para deleitarnos en quién es Él. Si el pecado nos llevó a contradecir, dudar e ignorar a Dios, la salvación es Dios dándonos un nuevo corazón por el nuevo nacimiento para conocerle, amarle, creerle y vivir por Él. Por lo tanto, Dios recibe ¿a quién? A todo aquel que viene en arrepentimiento. Hoy se predica un evangelio sin arrepentimiento. Ven, haz una oración y ya eres salvo. ¿De dónde sacaron esa doctrina? Cuando toda la predicación apostólica, toda la predicación del mismo Señor Jesucristo era arrepiéntanse. Y el arrepentimiento es, hermanos, reconocer que no hemos vivido para conocer y amar a Dios, pero que ahora reconocemos el pecado de haberlo menospreciado, reconocemos nuestro pecado de haber luchado contra Él, de haberlo ignorado, y ahora me entrego completamente a Él. Eso es arrepentimiento. Sí, Señor, he cometido el pecado de ignorarte. Y no es el arrepentimiento, no es un evento de un día, allá algún día cuando recibí a Cristo. El arrepentimiento es la norma de vida diaria, continua, permanente en la vida del creyente. Todos los días el creyente se arrepiente. Hermanos, todos los días venimos con el reconocimiento: Señor, tú eres digno de ser conocido, admirado, pero hoy tú me muestras que hay áreas donde yo no me deleito en ti. Hoy tú me demuestras que hay áreas donde yo no te expreso, donde yo no te manifiesto. Eso es arrepentimiento. Y no hay, escúcheme, no hay gloria de Dios, no hay salvación sin arrepentimiento. Dios le habla a su pueblo que estaba cuestionando a Dios. Vamos al libro de Isaías 45. Dios le habla a este pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia. ¿Y qué es lo que empiezan a creer? Dios nos ha dejado. Ellos fueron a Babilonia por su propio pecado. Contradijeron a Dios. Contradijeron su justicia, contradijeron su santidad, y luego entonces ellos reciben el castigo de su extravío. Son llevados cautivos. ¿Se imagina, hermano, lo que es que venga una nación extranjera y nos coja a todos por la fuerza y nos desalojen de nuestra nación, de nuestras raíces culturales, tradiciones, y nos llevan a otro lado? Nos desposeen de todo lo que tenemos aquí y ahora somos cautivos, extranjeros en tierra ajena, extraña. Entonces este pueblo de Judá comienza a decir: Dios nos ha dejado, Dios nos ha abandonado, Dios ya se olvidó de nosotros. Hermanos, lo que ellos no se daban cuenta era que todo aquello era el justo juicio por su pecado,
pero que a pesar de su pecado, Dios no había abandonado su propósito para con su pueblo. Sin embargo, Dios los reprende acerca de la gravedad de contradecirlo y reprocharlo a él. Isaías 45:9, lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice: ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? Y eso es lo que nos gusta hacer a nosotros: discutir con el Creador. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Dónde estaba Dios cuando eso me sucedía? ¿Dónde estaba Dios cuando lo perdí todo? ¿Qué aflicción? Mire lo que Dios dice: les espera a los que discuten con su Creador. ¿Ah? ¿Podríamos nosotros, las criaturas, la creación, discutir con el Creador? ¿Tú puedes discutir con Dios? ¿Todavía crees que puedes discutir con Dios? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Has visto una olla de barro siendo moldeada, siendo formada, dándole forma? ¿Discutir con el Creador? ¿Con el hacedor? Pero eso es lo que hacemos cuando nos amargamos. La amargura es el mensaje: Dios, tú no me haces feliz. ¿Podemos discutir con el hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla: qué torpe eres. ¿Acaso hemos visto eso? ¿Es lógico? ¿Es racional? Pero cuando tu vida no honra a Dios ni le conoce, tú le estás diciendo: no vale la pena conocerte, porque lo que haces lo haces mal. Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre: ¿por qué nací? El bebé diciéndole: ¿por qué nací? ¿Por qué me hicieron nacer? O le dijera a su madre: ¿por qué me hiciste así? Esto dice Jehová, el Santo de Israel, tu Creador: ¿pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? Hermanos, vivamos en gratitud a Dios. Aun cuando no lo entendamos, Señor, no podemos poner en tela de juicio, no podemos tener en tela de duda lo que tú haces. ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué me dieron este padre? Ten cuidado, estás discutiendo con tu hacedor. Estás discutiendo con el Creador. ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? ¿Me puedes dar órdenes? Y hoy día mucha gente le da órdenes a Dios. Ten cuidado con dar órdenes a Dios. Mira lo que dice el Señor, verso 12. Yo soy, diga conmigo, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. Ese es el Dios en el cual confiamos. Ese es el Dios en el que estamos seguros, aunque no lo entendamos. Pero ¿sabes lo que hacemos cada día? Señor, yo quiero conocerte. Señor, ese es el Dios en el cual me deposito. Ese es el Dios en el cual me entrego. Vamos más adelante, 4 capítulos más adelante, a Isaías 49, verso 14. Versículo 14 dice: pero Sión dijo, su pueblo, Judá, miren lo que dijeron: Jehová me ha abandonado.
Ellos están en el cautiverio y osan, se atreven a decir: Jehová me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Muchos piensan así de Dios hoy. Ahora la pregunta que Dios hace aquí, verso 15: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? ¿Es lógico que una madre en su sano juicio abandone al hijo de sus entrañas? ¿Puede una madre abandonarlo? Pero dice Dios: aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. ¿Por qué no esta declaración de Dios sana toda amargura, sana toda tristeza, sana todo dolor, sana toda queja, todo inconformismo, todo descontento? Eso es lo que necesitamos meditar y arrepentirnos. Dios dice: yo no te olvido. Yo no te olvido, aunque tú no lo entiendas. Porque es inconcebible que una madre abandone a sus hijos. Y aun cuando esa madre humana lo haga, porque hay unos casos locos, yo no lo haré, dice el Señor. Regresa a mí, ponte de acuerdo conmigo. Verso 16: he aquí, pueblo mío, mira lo que te dice el Señor: en las palmas de mis manos te he grabado. Estamos grabados en sus palmas. Tus muros están constantemente delante de mí. Dios siempre tiene a su pueblo en su mente. No hay un día que Él no tenga a su pueblo en Cristo en su mente. Porque fuimos traídos a Cristo y Cristo es toda la mente del Padre. Todo el corazón del Padre es Cristo. Todos sus deseos, su bendición, su complacencia es para el Hijo. Y tú y yo fuimos traídos a Cristo. Y el Padre te dice: te he grabado en las palmas de mis manos. Tus edificadores se apresuran. Te voy a edificar. Tus destructores y tus devastadores se alejarán de ti. Alejo de ti la destrucción. No creas la mentira: yo no me he olvidado de ti. Te voy a edificar y todos los que te destruyen desaparecerán. Levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti. Vivo yo, declara Jehová, que a todos ellos como joyas te los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. En otras palabras, todo aquello que Él trae, tú te adornarás. Todas las cosas que Él está preparando, te las pondrás y te vas a vestir como una novia. Dios le está diciendo a su pueblo: yo te adorno, yo te visto con lo mejor de mí. Hermanos, porque Dios es perfecto en su obrar. Nada en Él es un desacierto. Aún el mal nuestro, Él lo transforma para bien. Los que hacemos malas cosas somos nosotros. Y lo malo nuestro, Él lo torna para bien. Demos gracias a Dios que Él es misericordioso. Renunciemos hoy a toda queja, renunciemos a toda ingratitud, a toda inconformidad del corazón, porque Dios está tornando para gloria todo aquello que nosotros en nuestro pecado dañamos. Qué preciosa es la restauración de un pueblo, de una familia, de un matrimonio, de una congregación que deja de discutir con Dios, que deja de reprochar a Dios y que se entrega por completo a Él. Qué preciosa es la restauración. Si tan solo supieras el poder de sujetarte a Dios, de obedecerlo, querido Padre, vas a ver el poder restaurador en tus hijos. Cuidémonos de una entrega a medias. Este pecado también se conecta a la entrega a medias. Entregamos una parte, pero esto no. No me toques esto, Dios. Eso Dios abomina. Dios
El nuevo pacto ha dejado claro, mis hermanos, que Dios lo quiere todo de nosotros. Toda nuestra vida Él es digno. Y un día se acerca el gran día del juicio final, donde Dios una sola pregunta hará. Dios no va a hacer 2, ni 3, ni 4 preguntas. Dios preguntará: ¿te entregaste por completo a mi Hijo Jesucristo? Se acerca un día donde vamos a tener que rendir cuentas. Ese día puede ser el día de la muerte si pasamos de esta vida, o el día cuando Cristo venga y Él pasará cuentas. Y todo lo que Dios va a preguntar es: no me interesa cuántos carros, cuánto te esforzaste, cuántos hijos. No. La pregunta va a ser: ¿viviste completamente para mí? Porque hoy cualquiera dice Cristo es Señor, pero en la aflicción no decimos todos Cristo es Señor. ¿Sabías que Cristo es Señor se ve en la aflicción y en la presión? Cuando tu vida habla con hechos, con acciones, que Cristo es el que reina, aun cuando estás siendo apretado. Estábamos el jueves en el discipulado y les decía a los hermanos: digamos que mañana entre en vigencia una ley en nuestro país donde los cristianos que proclaman a Cristo como Señor empiezan a ser perseguidos y aniquilados, ejecutados. Lo único que te salvaría es decir que Cristo no es tu Señor. ¿Cuántas confesiones de Cristo como Señor quedarían? Porque, hermanos, ese es el contexto de Romanos 10. Muchos piensan que Romanos 10 es la oración del pecador. Mentira. Romanos 10 es la confesión de un pueblo de creyentes que están siendo perseguidos por Roma, donde Roma exige que digan, no importa si tienes muchos dioses, con tal de que digas que César también es un Señor. Ahí sí, con una espada en sus cuellos, ellos tienen que decir, ¿es César el Señor? Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, darás evidencia que le conoces y que eres salvo. Hermanos amados, ¿cuántas confesiones quedarían con una espada en el cuello? ¿Significa que tiene que llegarnos una espada en el cuello para darnos cuenta de esto? No, mi hermano, significa que la presión, cual sea esta en tu vida, tiene que sacar que Cristo es tu Señor, que Cristo es quien gobierna tus decisiones. Decir que Cristo es Señor es decir que Cristo gobierna. La pregunta es, ¿Él lo gobierna todo? ¿Él gobierna tu familia? ¿Él gobierna tu relación con tu esposa, tu esposo? ¿Él gobierna tus finanzas? ¿Él gobierna tu salud? ¿Él gobierna tu vocabulario? ¿Él gobierna incluso tu forma de vestir? Él gobierna nuestras relaciones. Hermanos, es fácil hacer una oración diciendo Cristo es Señor, pero es la confesión en la presión lo que demuestra quién es nuestro Señor. Hermanos, porque una entrega a medias es decir a Dios, sí, eres confiable, pero no del todo. Dios quiere que nos arrepintamos de una obediencia a medias, de una entrega a medias. Este es el pecado de contradecir a Dios, su esencia, su carácter, porque Él es digno de nuestra entrega completa. Segundo pecado radical, quiero que lo veamos. Primero entonces es contradecir a Dios, contradecir su carácter, ignorarlo. El segundo pecado es el pecado de resistir a Dios.
Hermanos, ¿se acuerdan que les dije hace un momento que Dios nos salvó para dos privilegios? Conocerle, y el otro privilegio es hacernos vehículos de Él. Bueno, cuando yo resisto eso, estoy pecando. El segundo pecado raíz es no hacer uso del poder de Dios para la expresión de Cristo en el llamado de la vida. En otras palabras, somos salvados, se nos dio su Espíritu, pero yo no quiero usarlo para manifestar a Cristo. Yo quiero seguir hablando mi vocabulario, yo quiero seguir respondiendo de la misma manera, yo quiero seguir en mi enojo, yo quiero seguir en mi injusticia. Es una evidencia de que no le conoces. Es una evidencia de que no eres de Cristo. Cuando tú quieres resistir el poder de Dios, alguien viene, te ofende y tú te amargas, demuestras no le conoces. Has resistido el poder de Dios. Pecado radical. Segundo pecado radical, resistir el poder de Dios para la expresión de Cristo en el llamado. Al igual que el pecado de contradecir a Dios, no usar el poder de Dios para la vida es una grave ofensa contra Dios. Es la vida de Cristo la que se nos dio como regalo. Hermanos, no es cualquier cosa lo que se nos dio. Se nos dio la vida del Hijo. El Espíritu Santo ahora hace morada, habitación en un pueblo. Ahora, hermanos, no somos cualquier cosa. Sí, por fuera seguimos siendo vasos de barro, pero llevamos un tesoro que es la vida de Cristo en nosotros. La pregunta es: ¿qué estás haciendo con la vida que se te dio? Porque cuando no la usas, estás pecando gravemente, estás resistiendo el poder de Dios. Hermanos, no permitir la respuesta de Cristo a través de nosotros es pecado que ofende a Dios. Esto le entrega derecho legal a las tinieblas en nuestra alma. Estos dos pecados le dan el derecho al diablo. Miren, no existe un genuino creyente, un creyente verdaderamente salvo, poseído por el diablo. Porque ya no es posesión del diablo, ahora somos posesión de Cristo. Pero escúcheme esta diferencia. Lo que sí existen son creyentes que le han entregado terrenos del alma al diablo, están oprimidos por el diablo. Y mis hermanos, lo que le entrega el terreno al diablo en nuestras almas es el primer pecado, contradecir a Dios, y el segundo pecado, resistir el poder de Dios. Esos dos pecados le dicen al diablo: te entrego esta área de mi alma. Un terreno. Imagine usted un tablero de ajedrez lleno de cuadritos. Cuando usted resiste el poder de Dios, cuando usted contradice el carácter de Dios, usted le ha entregado un cuadrito o más cuadritos de ese terreno de su alma al diablo. Ahora, el diablo no necesita todo el alma suya, solo necesita uno, dos, para construir en esa área una fortaleza y desde allí atormentarnos. Nos atormenta con pensamientos, nos atormenta con dolores, con temores, nos atormenta con formas de estrés, lujurias, codicias, envidias, amarguras, todo tipo de cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo ser libre? Porque por causa de estos dos pecados que estamos hablando, le entregamos derecho legal sobre un área de nuestra alma al enemigo. Hermanos, habiendo recibido esta gracia, no podemos resistirla. Se nos alienta a fluir en el poder de Dios. No significa que no fallaremos, pero significa que seremos prontos para reconocer nuestro pecado y corregir y restaurar a aquellos a quienes hemos ofendido.
Dios nos restaura a una vida que es evidencia de su carácter en nosotros. ¿Para qué fuimos salvos? ¿Para seguir viviendo como nosotros queremos? Fuimos salvados para que el carácter de Cristo sea visto en nosotros. Zacarías 8:14. Porque así dice Jehová de los ejércitos: tal como me propuse haceros mal cuando vuestros padres me hicieron enojar, dice Jehová de los ejércitos, y no me he arrepentido, así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis. Mira la salvación de Dios, la restauración de Dios, Dios haciéndonos bien a nosotros. ¿Para qué? Verso 16. Estas son las cosas que debéis hacer. Vamos a anotar, anotemos por favor la lista de cosas que debemos hacer. Decid la verdad unos a otros. Cuando tú hablas mentira, estás diciendo que extrañas a tu anterior padre, el diablo, el padre de la mentira. Pero es una mentirita blanca. Lo siento, mi hermano. El diablo es el padre de la mentira. ¿Para qué fuimos salvados? Para decir la verdad unos a otros. Codéale al de lado y dile: di la verdad. Juzguen con verdad. Evalúen con verdad. Nuestro sistema de justicia es basado en la mentira. Nuestro sistema de justicia nacional es basado en la falsedad. Todo es un sistema corrupto y mentiroso. Pero ustedes no fueron llamados a ese sistema. Juzguen con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Las puertas eran los tribunales de justicia en la antigüedad. Juzguen con juicio justo. Verso 17. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro. Hermanos, cuidado de estar tramando el mal. Eso no es de los creyentes, de los verdaderos. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio. El Dios de amor puede odiar, y de hecho odia, porque Él es amor, Él odia. Y Él odia toda otra expresión que no sea Cristo en nosotros. Dios es claro que la evidencia que Él espera es una vida basada en la verdad, porque Él es la verdad. Se nos dio el poder de Cristo para deshacernos de falsedades directas, pero no solamente las mentiras directas, las exageraciones. Aquellos que exageran y cambian la verdad. Las añadiduras a la verdad. El creyente no camina en trampa. El creyente no camina en promesas falsas. El poder de Cristo que se nos ha dado no nos permite traicionar la confianza de alguien. No traiciones la confianza de nadie. Porque el poder de Cristo, dice Salmo 15, aun aquel que habiendo jurado en daño propio, por eso no cambia. Ese habitará en mi presencia. No puedes tú traicionar la confianza. Eso no es de Cristo. Y si tú lo haces, tú estás resistiendo el poder de Dios, y el diablo entra allí a esa alma. Presentar excusas falsas. Todo esto es mentira. Vamos a Efesios. Usted, pastor, está leyendo versículos del Antiguo Testamento. La palabra de Dios no cambia. Y es más, Pablo cita estos versículos de Zacarías. Efesios 4:25. Por tanto, dice Pablo, no dice Pablo, el Espíritu Santo a través de él, dejando a un lado, ¿qué cosa? La falsedad. Dejando a un lado la falsedad,
Hablad la verdad. ¿Por qué está en mayúsculas ahí grandotas? Porque significa que es una cita de las Escrituras. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Está citando Zacarías. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26, airaos. Es decir, se van a enojar. El cristiano no es aquel que, nunca se enoja. Pero escucha la gran diferencia. No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El cristiano se enoja, pero al momento su corazón está en paz nuevamente. No tienen que pasar la noche, no tienen que pasar los días enojado, amargado. El cristiano es compungido por el Espíritu. Yo recibí el poder de Dios, yo no puedo permanecer en este enojo. El manso y humilde habita en mí. Señor, tomo tu paz. Yo no puedo permanecer en el enojo. Mira, ahí está la palabra, 27. Ni deis oportunidad al diablo. Cuando tú te enojas y permaneces en el enojo, la palabra oportunidad es la palabra lugar. De hecho, Reina Valera dice, no deis lugar, terreno del alma. Cuando tú permaneces en el enojo, le has entregado al enemigo terreno del alma. El creyente en un momento de debilidad podría enojarse, pero no se le permite permanecer en el enojo. Permanecer en el enojo da a luz la peligrosa raíz de la amargura. Es el terreno del diablo. Amargura es persistir en el enojo, rechazando el carácter perdonador y pacificador de Cristo. Cuando yo me amargo, estoy rechazando que Él es perdonador y que Él es pacificador. Hermanos, el pecado serio de la amargura no es algo sencillo o algo trivial. Si nos amargamos, estamos dando autoridad a las tinieblas. La amargura es persistir en el enojo, rechazando el carácter de Dios. Es lo que le da al enemigo terreno en nuestras vidas. Verso 28, vamos a llegar ahí. Miren lo que dice el 28. El que roba, no robe más. Estás robando. Escucha, no robes más. Si Dios te está hablando, tú no puedes hacer uso de trampas, de argucias, de mañas para aprovecharte de otros. El que robaba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? A expresar. La palabra trabajo, ya les he explicado en otras ocasiones, es la palabra adoración, es la palabra servicio, es la palabra expresión. En otras palabras, nuestra vida no aprovecha a otros, nuestra vida da, expresa, manifiesta a otros. Hermanos, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Para qué trabajamos y esforzadamente? ¿Para tener grandezas y riquezas? No, mi hermano. Y no está mal ser bendecidos, escúchame, pero trabajamos para ayudar a otros. Hermanos, se nos hace responsable de trabajar, no robar ni estafar a nadie. Cristo nos dio el poder para la diligencia y el trabajo esforzado, pero no hacerlo es resistir el poder de Dios. Dios bendice con el poder de Cristo al corazón diligente. ¿Para qué? Para compartir. Todo aquello en lo que Dios nos favorece es para ayudar a otros. Si tú haces ejercicio y sacas músculos para estar poniendo fotos en tus estados, déjame decirte, no estás mostrando a Cristo. Hermano, si Dios nos da fuerzas y Dios nos da músculos, es para ayudar a los que son débiles.
Si Dios te ha dado un buen físico, no es para estarlo mostrando, es para ayudar al que no tiene fuerzas. Si tienes salud, no es para estar malgastándola haciendo lo que quieres. Jóvenes, no coman chatarra todo el tiempo. Son jóvenes, aprovechan y hacen todo lo que quieren con sus estómagos. Si Dios te da salud, es para fortalecer a los enfermos. Si tienes recursos, es para que tu abundancia supla a los que tienen necesidad. Si has recibido el poder de Cristo, no tienes excusa para no usar lo que Él te dio para edificación de otros. Fuerza, salud, recursos son para ayudar a aquellos en nuestra familia de la fe que tienen necesidades. Verso 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea para buena edificación. Tus palabras, ¿para qué son? Para construir, para edificar, no para quejas. No para reclamo y reclamo. Dios mío. Según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Cuando la gente te escucha, ¿escucha palabras de Cristo? ¿Gracia? ¿O escuchan al diablo? En serio, el diablo es un acusador. ¿Sabían que ese es el nombre? El diablo es el que acusa a nuestros hermanos. Y hay algunos que trabajan para el diablo. Solo pasan viendo lo negativo. 10-1. 10 elogios versus una corrección. Debe ser la proporción de nuestro vocabulario. Elogiemos las virtudes en nuestros hermanos. Hermanos, verso 30, ¿qué dice? Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando tú no usas el poder de Cristo para esta expresión, tú entristeces al Espíritu que se te dio. Verso 31. Sea quitada de vosotros toda amargura. Y no podemos persistir en amargura. Quítese de ustedes toda amargura. Enojo. Hay algunos que siguen enojados contra su familiar, contra su amigo, contra su hermano. Quítese. Esa no es evidencia de Cristo. No resistas el poder de Dios, porque el pecado de resistir el poder de Dios es muy grave. Quítese toda ira, gritos. Los vecinos lo conocen. Por lo gritones que son. Maledicencia, así como toda maldicia, maledicencia, maledecir, decir mal, hablar solo lo incorrecto. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Van a haber problemas, van a haber circunstancias, van a haber adversidades, pero tenemos un espíritu perdonador. Siempre perdonamos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Es con el poder de su perdón que perdonamos, es con el poder de su gracia, es con el poder de Cristo. Ahora yo quiero que cerremos este pasaje de Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. El término dejar de alcanzar es la palabra griega justereo, que significa quedar inferior, quedar posterior, quedar como menos, quedar en necesidad, quedar pobre.
Es la misma palabra en Romanos 3:23 cuando se dice: todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cuando abrazamos el camino de la amargura, estamos diciendo que no tenemos la gracia de Dios. Cuando yo guardo falta de perdón, estoy diciendo: yo no he recibido la gracia, por eso no doy la gracia. Cuando yo permanezco en el enojo, yo digo: no he recibido el poder de Dios, me quedé corto del poder de Dios, por lo tanto no puedo mostrar a Cristo. Cuando tú te pasas enojando, amargando, cuando pasas en descontento, tú estás diciendo: yo quedé corto de la gracia. Es un insulto a la salvación, porque dices: no lo recibí. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos ser guardados? La pregunta es, de estos dos pecados radicales contra Dios que hemos visto, entendiendo que hemos sido acercados a Dios para una vida de íntima relación y comunión con Dios. Hermanos, y esta es la clave que va a decir a continuación Hebreos. Hermanos, no podemos permanecer en ese pecado, porque ustedes fueron acercados a Dios mismo. Participamos hoy de su carácter, participamos hoy de su vida. Y hoy tenemos gratitud, porque cuando éramos todo lo contrario, Él tuvo misericordia de nosotros. Él tuvo compasión de nosotros. Y ahora Él ha puesto su poder en mí para hacerme evidencia de su poder. Hermanos, no nos hemos acercado a cualquier lugar. Fuimos acercados a Cristo. No nos hemos acercado a un monte desierto. Nos hemos acercado a la comunión con Dios mismo. Por eso es que tenemos el poder de Dios en nosotros. Cuando Israel salió de Egipto, se reunieron a los pies del Sinaí. Dios quiso mostrarle a su pueblo que Él es un Dios que consume todo lo que es temporal para dejar solo lo que es eterno. La revelación de Dios en Sinaí era atemorizante para la carne, porque declaraba cuánto Dios desecha todo lo que no se asemeja a su carácter. Cuando Dios habló a Moisés y a Israel en el Sinaí, que Dios está airado contra la carne, contra el gobierno de lo temporal. El mensaje en el Sinaí es que los criterios de Dios son eternos y no se basan en medidas temporales. Dios estaba llamando a su pueblo a perder toda esperanza en su carne. Ellos decían: no nos queremos acercar al monte Sinaí porque vamos a ser consumidos. Aun si una bestia se atraviesa, esa bestia será atravesada. Dios estaba diciéndole a ese pueblo: yo consumo lo temporal, yo consumo lo que es de la carne. ¿Sabe quién tiene miedo de acercarse al monte Sinaí? La carne. Porque la carne muere en el Sinaí. El mensaje en el Sinaí es que los criterios de Dios son superiores. Por otra parte, está la revelación del monte Sión. La revelación del monte Sión es la revelación de la comunión de Dios con aquello que es de valor eterno. Dios no tiene comunión con la carne, Dios solo tiene comunión con el Espíritu, con un pueblo apartado cuyo interés es conocerlo a Él y ser la expresión de su poder. Nosotros, creyentes del nuevo pacto, entonces hemos recibido un entendimiento claro y completo. ¿Para qué estamos? Estamos aquí para conocerlo y para manifestarlo, porque hemos sido traídos a esa comunión por la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que nos separe. Estamos en la asamblea festiva donde Dios tiene comunión con un pueblo apartado. Estamos en la misma presencia de Dios. Fuimos acercados a Él. Él está morando en nosotros por la sangre de Jesús que habla a favor para nosotros. Por lo tanto, sabiendo esto, hermanos amados, no rechacemos el llamado que se nos hace. Verso 18: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada.
Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Porque la revelación del Sinaí es la ira y el juicio de Dios contra todo aquello que contradice su carácter y su poder. El mundo entero está bajo el maligno y la condenación de Dios está para el mundo. Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador, por eso lo mata en la cruz. Y ese es el mensaje del Sinaí. Dios está irado contra todo lo que contradice su carácter. Y cuando tú y yo damos otra expresión, déjame decirte, no estamos agradando a Dios. Cuando tú y yo resistimos su poder, no estamos agradando a Dios. No lo estamos haciendo. Yo oro que el que tiene oídos oiga lo que el Señor está hablando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general, a la asamblea festiva e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿A quién nos hemos acercado? Fuimos acercados a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clama que se haga justicia, que muera el que tiene que morir, pero la sangre de Jesús clama perdón y favor para nosotros. Hermanos, a ese lugar nos hemos acercado, a la comunión perfecta con Dios. Por eso se nos hace el siguiente llamado. Verso 25: mirad que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos, si regresamos, si abandonamos el carácter de Cristo, si abandonamos la fe de Cristo. Mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Hermanos, lo que nos está diciendo es: Dios está resuelto a remover todo para que lo movible sea quitado y solo quede lo inconmovible. La advertencia que Dios está haciendo es que Él está quitando de su pueblo el valor temporal y va a dejar solamente lo eterno. El juicio está dictado sobre el corazón temporal que contradice a Dios y que no toma su poder para expresarlo. Pero el corazón que se deleita en Dios y que se deleita en el llamado de expresarlo, ese corazón disfruta un reino inconmovible. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, eterno, recibimos una salvación gloriosa, recibimos el poder de Dios en nosotros, demostremos gratitud. ¿Cuál es la conclusión? ¿A qué fuimos llamados? A demostrar gratitud. Lo contrario a la amargura, el antídoto contra la amargura, contra resistir el poder de Dios y contra ignorarlo, es un corazón que demuestra gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a tu autoridad? Sea esta tu padre, sea esta tu esposo, sea esta un líder espiritual, a decirle: estoy agradecido. Porque la expresión del creyente que ha recibido esta grandiosa gracia, que hemos sido acercados a Dios mismo, al juez de todos, a Jesús, cuya sangre habla mejor que la de Abel, la expresión es gratitud.
¿Qué es lo que escuchan las personas en tu entorno? ¿Queja? No, perdón, voy más profundo. ¿Qué es lo que las personas ven en tu rostro? ¿Ven una vida? ¿Ven luz? ¿Ven alegría? ¿Ven a Cristo? ¿O ven amargura, tristeza, frustración? Demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios. Ese es el verdadero culto. Ese es el verdadero servicio. Esa es la verdadera adoración, aceptable con temor y reverencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestro Dios es fuego consumidor y Él va a remover lo temporal y Él va a remover lo movible para dejar solo eternidad en su pueblo. Yo sé que Dios nos está purificando. Yo sé que Dios está procesándonos porque su juicio está dictado sobre lo temporal y solo quedará lo inconmovible. Y cada vida, cada corazón que hoy entiende esta palabra llega en arrepentimiento. Señor, todo lo temporal, consúmelo. Nos acercamos a Cristo, quien ha cumplido recibir toda la ira de Dios que estaba en el Sinaí. Cristo la recibió por nosotros para ser purificados. Un pueblo puro, santo, un pueblo que demuestra gratitud. ¿Qué tal si cambiamos el rostro hacia la gratitud, al contentamiento? ¿Y por qué, pastor? Bueno, si me preguntas por qué, no entendiste el mensaje. Porque hemos recibido un reino inconmovible. Padre, gracias, Señor. Te adoramos, tuya es la gloria. Guárdanos de estos dos pecados: el pecado de contradecirte y el pecado de resistir tu poder para no expresarlo. Yo tengo gratitud en mi corazón. Si estás con tu esposo a un lado, solo si Dios te ha hablado, si no, no lo hagas. ¿Por qué no le dices gracias? Gracias por tu liderazgo. Gracias por tu papel de cabeza de esta casa, de esta familia. Hermanos, esto es práctico para los que saben oír. Renunciamos a toda amargura y a toda queja, a todo descontento, a todo inconformismo. Hemos sido acercados a la asamblea de la presencia de Dios, a la iglesia de los primogénitos, porque ahora Cristo es el primogénito y ahora en Él somos coparticipantes de su primogenitura. Oh Padre, perdónanos la queja, perdónanos resistir tu poder, perdónanos resistir. Por eso es que tú adviertes, amonestas a un pueblo que amas, porque los quieres agradecidos. Ese es el verdadero servicio en temor y reverencia. Esa es la verdadera adoración en temor y reverencia, porque Dios es un fuego que consume toda ingratitud, todo descontento. Ven, Padre, consume toda ingratitud. Ven, consume todo descontento de nuestros corazones. Ven, consume, Señor. ¿Qué más necesitamos? Lo tenemos todo, provisto está. Provisto está. No te pedimos nada, ya nos diste todo. Nos diste a tu Hijo. Corrige a tu iglesia que sigue orando mal, pidiendo. Demostremos gratitud.
Gracias por lo que nos has dado. Gracias por darnos lo más precioso tuyo. Gracias, gracias. Somos ricos. Somos abundantes. Somos favorecidos. Lo tenemos todo. No nos hace falta nada. Tenemos a ti, Señor. Lo mejor no está por venir. Lo mejor ya nos ocurrió. Toda amargura pierde poder. Toda amargura pierde peso. Porque lo tenemos todo, Padre. Oh Señor, vuelca nuestra mirada hacia lo que tenemos en abundancia. Oh Señor, alma deja el afán, corazón deja la preocupación. No fuiste llamado a eso. Fuiste llamada a demostrar gratitud en una adoración con temor y reverencia a Dios. Oh Padre, si este es tu deseo, si esta es tu petición, si este es tu arrepentimiento, ponte de pie y dile al Señor: aquí está mi vida, Jesús. Señor, aquí estoy. Hemos recibido un reino inconmovible. Hemos recibido un reino que no se mueve, que es eterno, fundamento firme y estable. Gracias, Señor. No vamos a correr a ningún otro lado. No vamos a correr a ninguna otra fuente. En la presión corremos a tu nombre. El nombre de Jehová es una torre fuerte. A ella correrá el justo y será levantado. Señor, renunciamos a la amargura y al dolor. Y hoy hacemos tu nombre nuestra bandera. Tu nombre nuestro estandarte, Jesús. Agradecimiento, gratitud, gozo y alegría. No por lo material que tengamos o nos haga falta. Es gozo completos, plenitud, satisfacción en lo que ya tenemos abundantemente. Un reino inconmovible. Juan Pablo, gracias Dios eterno. Gloria a Jesús.